Queridos amigos, seguimos reflexionando sobre la labor en Exercen. Soy Monseñor Santiago Herrera. Estamos en el capítulo 2, reflexionando acerca del punto 12, que se llama, capítulo 3, el conflicto entre el trabajo y el capital. Estamos en el punto 12 exactamente, que habla de la prioridad del trabajo. Lo que va a decir este punto, fundamentalmente, es que siendo el trabajo una actividad humana, está por encima de toda cosa y por encima fundamentalmente del capital, que es lo que ha sido negado sistemáticamente por posturas como el liberalismo capitalista. Ante la realidad actual empieza el documento en el punto 12, en cuya estructura se encuentran profundamente insertos tantos conflictos causados por el hombre y en la que los medios técnicos, que son también fruto del trabajo humano, juegan un papel primordial. Dice: piénsese aquí en la perspectiva de un cataclismo mundial, en la eventualidad de una guerra nuclear con posibilidades destructoras casi inimaginables. Fíjense que, como les decía, este documento es pre-caída del muro de Berlín, del año 81, decíamos, ¿no? Y por lo tanto, todavía el conflicto de la Guerra Fría está en su, no ápice, pero sí en el proceso ya de la, que va hacia el desenlace, ¿no es cierto?, que será la caída del muro. Por lo menos esa parte de la Guerra Fría, si es que no continúa ahora por otros medios. Pero evidentemente que sigue siendo una preocupación, cosa que ya en la década del 90 esto desaparecerá como una preocupación así esencial, por lo menos. Los que hemos vivido en una década y en la otra lo hemos experimentado en carne propia. Dice: el documento se debe, ante todo, recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del trabajo frente al capital. Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras que el capital, siendo el conjunto de los medios de producción, es solo una causa de tipo instrumental. Mientras el trabajo nosotros está vinculado a la causa eficiente, que es el hombre, porque la causa del trabajo es el hombre, y por lo tanto el que trabaja es el hombre, ¿no es cierto?, y es causa eficiente, directa. En cambio, ¿no es cierto?, el capital, como otras cosas, son causas instrumentales, no están a la misma altura. Este principio es una verdad evidente que se deduce de toda la experiencia histórica del hombre. Pero esta verdad evidente, ¿no es cierto?, ha sido negada sistemáticamente por las ideologías. Y fíjense, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, ha sido negada por las dos ideologías, es decir, por el liberalismo, en primer lugar capitalista, y por el marxismo, que de alguna manera sigue poniendo el acento en los medios de producción, simplemente cambiándolos de mano, pero no poniendo al ser humano por encima de todo. Cuando en el primer capítulo de la Biblia oíamos que el hombre debe someter la tierra, sabemos que estas palabras se refieren a todos los recursos del mundo visible, a todos los recursos que el mundo visible encierra en sí mismo, puestos estos a disposición del hombre. Sin embargo, tales recursos no pueden servir al hombre si no es mediante el trabajo. Con el trabajo ha estado siempre vinculado desde el principio el problema de la propiedad. En efecto, para hacer servir para sí y para los demás los recursos escondidos en la naturaleza, el hombre tiene como único medio su trabajo. Es decir, mediante el trabajo redime, libera, adquiere las cosas de la naturaleza y les da un sentido y un lugar en su propia existencia. Y para hacer fructificar estos recursos, por medio del trabajo, el hombre se apropia en pequeñas partes de las diversas riquezas de la naturaleza del subsuelo, del mar, de la tierra, del espacio. De todo esto se apropia él, convirtiéndolo en su puesto de trabajo.
Sigue diciendo el documento, se lo apropia por medio del trabajo y para tener un ulterior trabajo. El mismo principio se aplica a las fases sucesivas del proceso, en el que la primera fase es siempre la relación del hombre con los recursos y las riquezas de la naturaleza. Todo el esfuerzo intelectual que tiende a descubrir estas riquezas, a especificar las diversas posibilidades de utilización por parte del hombre y para el hombre, nos hace ver que todo esto, que en la obra entera de la producción económica procede del hombre, ya sea el trabajo como el conjunto de los medios de producción y la técnica relacionada con estos, es decir, la capacidad de usar estos medios en el trabajo. Supone estas riquezas y recursos del mundo visible que el hombre encuentra, pero que, como bien sabemos, el hombre no crea. Él los encuentra, en cierto modo, ya dispuestos, preparados para el descubrimiento intelectual y para la utilización correcta en el proceso productor. En cada fase del desarrollo de su trabajo, el hombre se encuentra ante el hecho de la principal donación por parte de la naturaleza, y en definitiva, ¿no es cierto?, la naturaleza no es una persona, del Creador que nos ha donado todas las cosas al crearnos. En el comienzo mismo del trabajo humano se encuentra el misterio de la creación. Esta afirmación, ya indicada como punto de partida, constituye el hilo conductor de este documento. De hecho, hemos vuelto continuamente sobre el relato de la creación, y se desarrolla posteriormente en la última parte de las presentes reflexiones. La consideración sucesiva del mismo problema, sigue diciendo el Papa, debe confirmarnos en la convicción de que la prioridad del trabajo humano sobre lo que en el transcurso del tiempo se ha solido llamar el capital. Si el trabajo está por encima del capital. En efecto, si en el ámbito de este último concepto entran, además de los recursos de la naturaleza puestos a la disposición del hombre, también el conjunto de los medios con los cuales el hombre se apropia de ellos, transformándolos según sus necesidades, y de este modo, en algún sentido, humanizándolos, entonces se debe constatar aquí que el conjunto de medios es fruto del patrimonio histórico del trabajo humano. Porque justamente todos hemos cooperado para que esto sea así. Todos los medios de producción, desde los más primitivos hasta los ultramodernos, han sido elaborados gradualmente por el hombre, por la experiencia y la inteligencia humanas. De este modo han surgido no solo los instrumentos más sencillos, que sirven para el cultivo de la tierra y la labranza, sino también, con un progreso adecuado de la ciencia y de la técnica, los más modernos y complejos, las máquinas, las fábricas, los laboratorios y las computadoras. Así, todo lo que sirve al trabajo, todo lo que constituye en el estado actual de la técnica su instrumento, cada vez más perfecto, es, de todos modos, producto del trabajo. Este gigantesco, sigue diciendo el Papa, y poderoso instrumento, el conjunto de los medios de producción, que son considerados en cierto sentido un sinónimo de capital, ha nacido del trabajo y lleva consigo la señal del trabajo humano. En el presente grado de avance de la técnica, el hombre, que es el sujeto del trabajo, queriendo servirse del conjunto de instrumentos modernos, o sea, de los medios de producción, debe antes asimilar a nivel de conocimiento el fruto del trabajo de los hombres que han descubierto aquellos instrumentos, que los han programado, construido y perfeccionado, y que siguen haciéndolo. La capacidad de trabajo, es decir, de participación eficiente en el proceso moderno de producción, exige, hoy en día, cada vez más, una mayor y ante todo una instrucción adecuada. Está claro, dice el Papa, obviamente que cada hombre que participa en el proceso de producción, incluso en el caso de que realice solo aquel tipo de trabajo para el cual son necesarias una instrucción y especialización particulares, es sin embargo en este proceso de producción el verdadero sujeto eficiente, mientras el conjunto de los instrumentos, incluidos
el más perfecto en sí mismo, es solo y exclusivamente instrumento subordinado al trabajo humano. Y termina con este párrafo el documento. Esta verdad, que pertenece al patrimonio estable de la doctrina de la Iglesia, debe ser siempre destacada en relación con el problema del sistema del trabajo y también de todo el sistema socioeconómico. Conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción. La primacía del hombre, en última instancia, respecto de las cosas. Todo lo que está contenido en el concepto de capital, en sentido restringido, es solamente un conjunto de cosas. El hombre como sujeto de trabajo, independientemente del trabajo que realiza, el hombre, él solo, es una persona. Esta verdad contiene en sí consecuencias importantes y decisivas en la relación trabajo-capital, ¿no es cierto? Y por lo tanto en la importancia del trabajo, sin el cual el capital no sería posible acumular. Nos vemos mañana.